Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Nos metemos en las oficinas de San Francisco de Wiseline, la segunda startup de uno de los latinos más exitosos de Silicon Valley. I don't like torta ahogadas because they take like bad bread and they soak it in sauce. Bismarck Lepe rechaza el título, pero para nosotros es uno de los padrinos de los emprendedores mexicanos en Silicon Valley. Hijo de mexicanos que cosechaban frutas en California, se graduó de Stanford, fue uno de los primeros 300 empleados de Google y vendió su primera empresa, Oyala, por más de $400 millones. Bismarck ha creado cientos de empleos tecnológicos en Guadalajara. Cree que Silicon Valley ya no se puede sostener por el altísimo costo de vida y dice que México tiene que aprovechar esa oportunidad. Yo ya pienso que el American Dream está en México. Hoy nos metemos de lleno en la historia de este latino que se hizo multimillonario en Silicon Valley y construyó una aura mítica de ser el empleado de Google que nunca dormía. Cuando empecé en Google, llegaba a la casa a las 11 de la noche, conectaba mi computadora a mi estéreo. Por si la oficina de Australia necesitaba algo, tenía una pregunta de mi producto, me levantaba. Entonces se creó este mito de que no dormía. Bienvenido a la segunda temporada del podcast de los latinos en Silicon Valley. Estás en los segundos iniciales de la nueva temporada del Valle de los Tercos. Somos el programa que recorre Silicon Valley para traerte en persona las historias de los latinos que compiten acá con los mejores del mundo en tecnología e innovación. Los llamamos tercos porque algo que todos tienen en común es una cabeza bien dura. Nuestra primera temporada fue un experimento y fue tan exitosa que acá estamos de vuelta. Tus elogios y tus críticas, tus descargas de episodios, tus retweets y likes y sobre todo tus donaciones monetarias nos tienen acá, de vuelta a la carga. Los que hacemos este podcast somos mi amigo y partner Fernando Franco, un experto en negocios internacionales y startups de latinos que está en San Francisco, y yo, Diego Graglia, un periodista de negocios y tecnología basado en Santa Cruz, California. Estamos muy contentos de arrancar esta temporada con la entrevista que hicimos hace unos meses a Bismarck Lepe. Aunque él nació en California, es más mexicano que el mole. Es una figura muy conocida en el mundo emprendedor mexicano y fue uno de los primeros Googlers en irse de la empresa para lanzar una startup exitosa, la plataforma de video Oyala. De eso hablábamos Fernando y yo hace unos días en San Francisco. Bismarck Lepe es un nombre que en México, en el mundo emprendedor, es como un prócer prácticamente. Aunque es americano. Aunque no es mexicano. Seguramente nos va a contar en la entrevista bien cómo es el tema de sus raíces, ¿no? Define un poquito cómo es esa importancia que tiene él en el mundo emprendedor para México. Para mí es el punto de referencia. Creo yo que apenas va empezando y ha hecho más por México y por el sector emprendedor de México que muchos que dicen que hacen eso viviendo en México y se dan golpes de pecho y se ponen la camiseta de la selección cuando juega la selección. Tiene una historia muy buena porque creció mudándose de estado a estado como muchos hijos de trabajadores rurales que están en la cosecha de frutas acá en California, acá al norte en Oregon y Washington State y así. Y sus padres lo educaron y se aseguraron de que fuera a una universidad. Y de Stanford se fue a Google, fue uno de los primeros 300 empleados si no me equivoco. Y lanzó una startup que después vendió por casi $500 millones. Ahora ya está en su segunda startup. Y más allá de su vínculo con México y su cariño con México, la historia emprendedora es ejemplar, ¿no? Porque no es común, o sea, las raíces que él tiene y llegar a este punto, porque sí puedes llegar a ser emprendedor, pero ser un emprendedor en un sector en el que comúnmente los latinos no son emprendedores y cuando son, no lo son tan exitosos. Pero además de eso, insisto yo que él creyó en México desde hace tiempo, desde hace mucho. Y no solamente creyó en México, pero invirtió. Y le pegó, sigue apostando, invirtiendo todavía aún más. Incluso ahora que está todo el tema del presidente Trump y todo eso, él ha salido a hablar de esas cosas y decir que Guadalajara es un destino interesante para las empresas tecnológicas que están buscando dónde invertir a raíz de la falta de visas que esperan tener acá, ¿no? Para sus trabajadores. Pero es que incluso empleados de Bismarck, americanos, se han mudado a Guadalajara. Bueno, vamos a escuchar la entrevista. Wiseline es una empresa de inteligencia artificial, chatbots y software para manejo de proyectos. Ya tiene más de 250 empleados y oficinas en San Francisco, Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam
y la más grande en Guadalajara, México. Con Wizeline, Bismarck continúa un trabajo que comenzó con Oyala hace unos años, llevar empleos de desarrollo de software a Guadalajara. Es una de las maneras en que él se ha convertido en uno de los referentes de los startuperos mexicanos en Silicon Valley. Bismarck Lepe, bienvenido al Valle de los Tercos. Muchas gracias por invitarme. Uno de los grandes principios con que se suele hablar de Silicon Valley es el tema de la meritocracia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se ha hablado mucho, por lo menos en el último par de años, de la falta de diversidad, de que sobre todo hispanos y afroamericanos no llegan a niveles altos o no llegan incluso a la industria en la proporción que deberían tener. Yo pienso que, como dice Ted Turner, early to bed, early to rise, work hard and advertise. Es importante no nomás trabajar en lo que uno hace, también es promover las cosas que hace uno. A nuevos empleados y gente que apenas está empezando su carrera aquí en Wizeline o en otros lados, le digo, miren, nadie te va a dar crédito por hacer tu trabajo bien, porque esa es la expectativa, te estamos pagando para que hagas tu trabajo bien. Todo es el icing on the cake. Esas pequeñas cosas que vas a hacer que la gente no espera, que te van a ayudar a que gente piense y se acuerde de ti. Cuando empecé en Google, cuando llegaba a la casa a las 11 de la noche, conectaba mi computadora a mi estéreo. Por si la oficina de Australia necesitaba algo, tenía una pregunta de mi producto, me levantaba. Entonces se creó este mito de que no dormía. Y hasta ahora vi a Ron Conway, que es el padrino de inversionistas, y me preguntó, hey, ¿cuántas horas estás durmiendo ahora? Y eso fue de que le hablé con él hace 14 años. Pero la gente se acuerda de esas cosas. Entonces, no nomás es trabajar, es la percepción de ese trabajo. Cuando uno está en una posición como en Google, no nomás es hacer su trabajo, pero empezar a crear las relaciones que le van a poder ayudar en el futuro. Porque si uno hace lo que le dicen que haga, va a ser igual que el resto. ¿Y cuántas horas estás durmiendo? Durante la semana duermo de 4 a 6 horas por noche. ¿Y el fin de semana te desquitas? El fin de semana 6 o 7. ¿7 horas es el máximo? Sí, no, es que hay muchas cosas que hacer. A mí me encanta la vida, amo la vida. Prefieres estar despierto, básicamente. Prefiero estar despierto. Aún así, para demostrar tus méritos tienes que haber entrado. ¿Sientes que hay latinos que se están quedando afuera? Pienso que los latinos y los afroamericanos se quedan atrás porque no saben que hay estas oportunidades. Y aunque yo fui a Stanford, hay muchos que fueron a Stanford que no sabían que estaba pasando esto del internet. Mi compañero de dormitorio, su papá casi inventó el internet en NCSA. Obviamente el internet ya tenía décadas, pero de la fundación de su papá salió Mosaic, que fue el primer browser, y de ahí salió Netscape. Entonces, esa fue la introducción que yo tuve cuando llegué a Stanford. Entonces, pienso que lo que pasa es de que la juventud no sabe. Como te digo, ahorita en México una de las gran cosas que estamos haciendo es introducir la tecnología y enseñarles a la juventud que si eres programador vas a poder ganar muy bien. Ni tienes que ir a la universidad. Todas las clases que yo tomé en Stanford de programación están en el internet, gratuitas. Uno de nuestros mejores ingenieros ahí en Wizeline, en Guadalajara, ni fue a la universidad. Él empezó a programar a los 10 años y a los 15 años ya empezó a ejercer como programador para sostener su familia. Esta es la oportunidad que muchos mexicanos, muchos afroamericanos, muchas minorías no saben que existe. Hablando específicamente de emprendedores latinos que llegan a Silicon Valley, tenemos los que llegan desde Latinoamérica y los que son latinos nacidos y criados en Estados Unidos. ¿Crees que hay diferencias? Que yo tengo un prejuicio, y no sé si es cierto, de que los emprendedores que llegan de Latinoamérica vienen muy preparados porque ya han trabajado en compañías multinacionales o han pasado por un McKinsey o alguna consultora similar o vienen a hacer el MBA en Stanford o en Harvard o en MIT. Entonces son gente que, la verdad, como la crema de su comunidad emprendedora, ¿no? No nomás la comunidad emprendedora, la crema socioeconómica. La realidad es que la gente que puede venirse desde Chile, de Argentina, un gran porcentaje, no todos, pero un gran porcentaje vienen de buenas familias, ya han viajado el mundo, puede ser que hasta estudiaron en Estados Unidos y ya entienden cómo funciona Estados Unidos y cómo funcionan mercados. El problema aquí de los latinos es de que se fueron de sus países porque no había oportunidad, y la gente que se vino de esos países, un gran porcentaje no son educados,
Piensan que aquí como están viviendo mejor que como vivían en sus países, ya están bien. Entonces no le inculcan la educación a sus hijos, porque ya están mucho mejor de como estaban en sus países. Obviamente no es al 100%. Hay muchos que ya se han destacado y ya se están haciendo como el ejemplo para que una persona que vive en East LA o vive en Chicago, aunque sus padres no trataron de aspirar más porque para ellos ya fue un brinco muy alto, ya pueden ver ejemplos en su comunidad que están creando empresas, que están ayudando a su comunidad porque hicieron algo diferente. Fueron a estudiar a buenas universidades, entraron a consultoría, entraron a finanzas, entraron a tecnología y están haciendo un cambio. Entonces necesitamos esos ejemplos, que la gente sepa que esta es una oportunidad para ellos. ¿Y tu familia qué hizo distinto para que tú fueras a Stanford? Me dijeron que si no sacaba straight A's y era el número 1, nos regresábamos a México. Y ahora el siguiente año la meta es llevar mi familia a México, porque quiero que mi hija, que ahorita tiene 18 meses, tenga un cariño para México. La meta es llevar Wiseline pública en 2019, entonces el siguiente año nos vamos a Guadalajara para que viva la experiencia y tenga los mismos sentimientos y cariño que yo tengo y tuve de México. ¿Y cómo pagaste la universidad? ¿Tuviste que trabajar? Mis padres ayudaron, agarré becas, pero más del 60% fue de que me iba a trabajar a las 2 de la mañana, de las 2 a las 9 de la mañana, y después a la universidad de las 9 a las 2 de la tarde, y de nuevo a la oficina hasta como las 8. Regresaba, estudiaba unas 3 horas, dormía 2-3 horas. Cuando llegaba viernes era un sinámbulo. Ya ni sabía qué era arriba, abajo, lo que sea. Entonces ahí los fines de semana dormía 6 horas y pude pagar mi universidad con eso. Aquí se maneja las acciones que son opciones. Entonces la empresa te da acciones y cuando la empresa todavía no es pública te la dan a un precio muy muy bajo, pero no te dan el 100% de las acciones. Cada mes que trabajas en la empresa te dan un porcentaje más, un porcentaje más, un porcentaje más. Y después de 4 años ya tienes el 100% de lo que te dijeron que te iban a dar. Entonces yo vi que mis acciones me las vendieron como a 25 centavos. Entonces yo vi que cuando ya iba a llegar a mis 4 años, puede ser que iba a haber otras empresas o otros proyectos que me iban a redituar mejor que quedarme en Google. ¿Saliste a los 4 años? Al día. ¿Ah, sí? Al día. ¿Y cómo comparas a Wiseline con Ooyala? Hay muchas cosas similares, pero igual uno aprende mucho. Aquí yo sigo siendo el único director de la empresa. Obviamente ahora ya que tengo más capital, podemos invertir en el futuro y no nomás al corto plazo. Que eso nos ha ayudado a hacer y tomar experimentos que si nomás tuviéramos inversionistas de afuera fuera mucho más difícil. Ahora ya he aprendido el perfil de gente que queremos contratar. Empezamos con la oficina de Guadalajara desde el primer día. En Ooyala no abrimos algo en el extranjero hasta como el 3er año. Esas cosas han hecho la empresa un poco diferente. Entonces, ¿estás convencido de que Wiseline va a ser más grande que Ooyala? Sí. Claro, y si vemos ahorita de lo que estamos facturando, ya estamos al 3X de donde estábamos en esta etapa con Ooyala. Y en Ooyala fue un poco difícil. Estamos persiguiendo un mercado. En vez de llegar adelante y quedarnos al frente, cuando nosotros abrimos Ooyala y decidimos que íbamos a hacer una plataforma de video, había más de 100 competidores. Empresas que ya tenían 2-3 años de adelanto, que habían empezado. Aquí ahorita estamos casi al frente de muchas cosas que están pasando. Ahorita lo que tenemos en Guadalajara es muy estratégico. Y ahora el talento es como el petróleo de los 1900. Si encuentras talentos, un lugar, lo puedes sacar, lo puedes refinar, puedes hacer productos increíbles. Pero sin el petróleo no sale nada. Entonces así es el talento, y nosotros pensamos que con México hemos encontrado el talento que mucha gente no le puede llegar, y pienso que eso nos va a ayudar a ser mucho más grande. Y de empresas que no sea un Google, un Facebook, un Microsoft, un IBM, yo pienso que nosotros tenemos el equipo más grande enfocado en inteligencia artificial.
Mencionabas recién, salieron de Uyala cuando decidieron que era el momento justo para todos los involucrados, todos los que tenían un interés. ¿Cómo es una negociación así de vender una empresa que, como decías, ya vale más de $400 millones? Uno aprende mucho y me encantaría decir que toda la experiencia de Uyala fue rosas y increíble y todo fue positivo, pero la realidad hubo momentos que fueron difíciles. En el 2008, cuando se dio el bajón de la economía, me llegó mi mesa directiva y dijo, pienso que no hemos visto una economía así desde el 1929. Entonces necesitamos contratar a un ejecutivo que pueda manejar la empresa como CEO, que tenga más experiencia. Pero en ese entonces la empresa no estaba facturando nada. Entonces no podíamos atraer buen talento. Entrevisté a una persona que había sido mi direct report, mi empleado en Google. Y dije, ¿qué es esto? Entonces se enojó la mesa directiva porque les dije, no, ahorita no estamos en una posición que vamos a traer a muy buen talento. Pues los últimos 3 meses del 2008 fueron increíbles. Nuestras ventas siguieron creciendo y después llegamos a un punto, ok, ya vamos a ir a levantar capital. Pero aunque la empresa estaba creciendo muchísimo, en el 2008 facturamos $300,000. En el 2009 facturamos $3 millones. Y con ese crecimiento de todos modos no podíamos levantar capital. Entonces tuve que traer a un CEO profesional, un ejecutivo que ya había sido CEO, y yo tuve un momento de que le había quedado mal o había decepcionado a mi gente, a los mexicanos. Aquí yo estaba como emprendedor, como una persona que gente se podía aspirar a ser, o que yo también puedo, que no podía levantar otra ronda de capital sin traer un ejecutivo. Las relaciones entre los fundadores también se puso muy estresante en ciertos tiempos. Ahora ya todos muy amigos, ya que todos estamos en nuestras 3 diferentes empresas, ya la relación regresó a como estuvo, pero se puso muy negativa por mucho tiempo. Entonces, para mí, cuando la vendimos fue bueno. Pienso que fue a buena hora de cerrar ese capítulo. Aprendimos muchísimo, le regresamos mucho capital a los inversionistas y le fue bien a los empleados, pero ahora sé lo mejor de lo que aprendimos. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora volvemos con Bismarck Lepe, el startupero que quiere cambiar a México con ideas de Silicon Valley. Y ahora nos va a contar cómo. Va a decir por qué quiere tanto al país de sus padres y cómo cree que México puede imitar a la India y ser una nueva potencia tecnológica. También explica por qué algunos de sus ejecutivos estadounidenses se van a vivir a Guadalajara, felices de dejar atrás Silicon Valley. Le dedicas mucho tiempo a ayudar a otros, a impulsar a la gente que quiere venir de México hacia acá, a llevar negocio a México. ¿Por qué? Pues mira, nosotros crecimos muy pobres. Mis padres trabajaban en el campo. Crecí feliz, me dieron una vida increíble, trabajaban muy duro para que nosotros pudiéramos tener mejor vida, pero yo siempre quería más y pensaba que el alcanzar más dinero y ganar más plata era lo más importante. Cuando llegué a Stanford iba a ser médico porque la persona más exitosa que conocía era mi tío, que era médico. Fue en 1998 cuando estaba empezando la burbuja del internet y uno de mis compañeros de habitación, Joseph Smart, su papá fundó NCSA, de ahí salió Mosaic, de ahí salió Mark Andreessen que fundó Netscape. Entonces él me hizo la introducción a todo esto que era de tecnología de internet y vi que ese era el camino a hacer más dinero. Después, cuando fui a Google, tuve la buena experiencia de llegar antes de que la empresa se fuera pública. Me dieron acciones, me fue bien ahí. Y cuando vendimos Uyala, yo pienso que llegué a un punto que vi que el dinero no era lo más importante, es tener un impacto. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? Es
pienso que con tecnología podemos cambiar la cara y el futuro de México en muy poco tiempo. Si México se pone las pilas, se enfoca en educación y podemos atraer los buenos trabajos, en 5 a 10 años ya la clase media la podemos crecer por un gran porcentaje donde estamos ahorita. Lo que me llama la atención es que tú no naciste en México y sin embargo tienes ese attachment con México muy, muy fuerte, ¿no? Yo nací en California, pero como mis padres trabajaban en el campo durante el invierno, nos la pasábamos en México. Entonces, hasta que cumplí 5 años, pasaba de 4 a 8 meses del año en México. Entonces, para mí, yo me siento americano, pero tengo un amor a México que si vemos a mi hermano, 7 años menor, y él no tiene ese mismo jalón o ese mismo cariño a México. Obviamente ama a sus padres, habla español, le encanta la comida mexicana, pero no es lo mismo. Tú conviertes a México, más allá del tema familiar, en parte de tu negocio y de tu profesión, porque desde Oyala ya llevaste operaciones de desarrollo de software a México. ¿En qué año fue eso? Hicimos el estudio en 2009. En el 2009, ya cuando estaba mejorando la economía, contratamos a una persona que había trabajado en McKinsey, que trabajé con él en Google, se llama Mark Ellis, para ver en dónde podíamos establecer un centro de desarrollo fuera de Silicon Valley. Y vimos en Asia, vimos en Europa, vimos en Sudamérica. Y Mark Ellis regresó y dijo, mira, ya sé que eres mexicano, raíces mexicanas, no nomás te estoy tratando de poner crema en los tacos, pero pienso que deberíamos de ver México. Entonces dije, pues, ¿a qué ver? Pero no fue hasta el 2010 que conocí a 2 emprendedores de Guadalajara que estaban aquí en San Francisco tratando de levantar capital, que nos asociamos con ellos y ellos fueron los que fueron y abrieron la oficina de Oyala en Guadalajara. Y ahí fue cuando empecé así a conocer a México. Antes de eso yo conocía una pequeña parte de México que era el pueblito de mis padres. Hay ciertas ciudades a los afueras de Guadalajara, pero fue cuando ya nos establecimos en Guadalajara con Oyala que empecé a ver el potencial que tiene México. Entonces, primero entramos a México porque era estratégico. Ahorita estamos invirtiendo en México, obviamente porque todavía es muy bueno para el negocio, pero pienso que nosotros podemos hacer un cambio muy fuerte porque somos de los pioneros que vienen del Silicon Valley a enseñar a México qué es la oportunidad en tecnología. Visto desde la óptica de 2016-2017, parece visionario porque los salarios de desarrolladores de software aquí en San Francisco y Silicon Valley están disparados, ¿no? Están disparados, pero los costos están hasta más disparados. Porque la cosa que tiene el Silicon Valley es que el Silicon Valley no está construyendo suficiente casas y inventario de casas. Entonces, aunque te paguen muy bien, los costos de vivir aquí en el Silicon Valley se están disparando mucho más rápido que los sueldos. Entonces aquí para vivir bien con 2 hijos necesitas estar ganando tu casa, estar ganando de $300 a $400,000. Y si quieres mandar a tus hijos a buenos colegios, puede ser que hasta más que eso. Porque la realidad es que muchas de las escuelas públicas aquí en California no son buenas. Que ese pienso que es un mito que muchos piensan que, no, en Estados Unidos todas las escuelas están muy buenas. Pero en México, si puedes pagar un poquito, puedes mandar tus hijos a colegios muy buenos. Y otra cosa que hicieron desde el inicio fue implementar en México la cultura de trabajo que se vive acá. Sí, uno es un producto de sus experiencias y yo aprendí cómo levantar empresas en Google. Cuando llegué a Google había 200 y pico empleados y cuando salí hubo 15,000 y ahí fue donde aprendí que tienes que contratar gente inteligente, gente emprendedora, gente que le va a trabajar. No necesariamente tienes que contratar a la gente que ya lo ha hecho por 10 años, 15 años. Si contratas a personas que tienen estas 3 características, pues se pueden ganar todo el mundo. Entonces, nosotros si vas a nuestras oficinas de Guadalajara, se parecen como una oficina de Facebook, como una oficina de Google, todo abierto. Tenemos una cancha de básquet ahí adentro de la oficina.
damos desayuno, lonche y cena, todos son accionistas y pagamos súper bien. Ahorita pagamos al 98-99% del rango. Hablabas hace un ratito de los emprendedores que te ayudaron a abrir la oficina en México para Auyala. ¿Quiénes eran? Adalberto Flores, que ahora ya es el CEO de Quesky, y Vidal González, que es el gerente de nuestras oficinas de Guadalajara. Excelente. Y muy chistoso porque cuando decidimos trabajar juntos, le dije a Adalberto, primero nomás iban a trabajar temporariamente durante el verano, porque les dije, aquí en el Silicon Valley es como el resto del mundo, que es a quién conoces. ¿Quién son tus palancas para poder levantar capital, para poder agarrar tus primeros clientes? Mucha gente piensa que aquí el Silicon Valley, cualquier persona que llega puede sobresalir, pero no, es igual como el resto del mundo. Entonces les dije, miren, ahorita no conocen a nadie, nadie los conoce a ustedes. Fueron al TEC, sí, muy buena escuela, pero aquí muchos de los inversionistas ni saben qué es eso. ¿Por qué no se vienen a trabajar a Auyala durante el verano y ya de perdida van a poder poner eso en su perfil? Después del verano ya les dije honestamente que su idea no era muy buena y que por qué no se sumaban con nosotros nuestros esfuerzos para abrir algo en Guadalajara. Y Adalberto me dijo, no, pues mira, yo quiero ser emprendedor. Y le dije, mira, dame 2 años. Y puede ser que todo esto vaya a fracasar en 3 meses y ya te puedes ir a hacer tus propias cosas, pero dame 2 años. Y en esos 2 años te voy a introducir a inversionistas, te voy a ayudar a tu presentación para los inversionistas. Vas a aprender mucho de cómo operar, cómo contratar gente. Y dijo, pues ok, vamos. Y Vidal y Adalberto hicieron algo increíble. Porque en el 2010, si querías contratar a un ingeniero, los mejores ingenieros se querían ir a trabajar a Microsoft, a Amazon, a HP, a IBM. ¿Cómo era que se iban a ir a una empresa con 3 personas en la oficina? No lo iban a hacer. Pero de todos modos hicieron lo imposible y empezaron a contratar, y pienso que empezaron a cambiar el pensamiento de qué son las empresas donde uno va a tener muchas oportunidades. Entonces, casi, no nomás al día, 2 años después, casi a la misma hora de 2 años después, Adalberto me llegó y me dijo, ya tengo una idea para mi propio startup. Va a ser de micropréstamos y vamos a usar algoritmos para ver a quién le deberíamos de prestar y hacer todo ese proceso mucho más fácil y más seguro, porque como sabemos, los bancos se tardan muchísimo tiempo para prestar. Entonces mucha gente se va a servicios informales que son muy peligrosos. Entonces levantó ese negocio y ahorita en México pienso que es el emprendedor de tecnología mexicano, nacido en México, que ha levantado más capital que todos los demás. Ha levantado como $35 millones y que para mí es un gran orgullo, y él es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en México. Y aparte es uno de los que pasaron por la primera temporada de este podcast, así que estamos completando el círculo. Perfecto. Ahora, porque él nos contó la historia del otro lado y dijo exactamente lo mismo, para que te quedes tranquilo. Una duda que me surge es, ¿cuántos hay como él que tú creas que puedes impulsar, ayudar, que vengan así tan preparados o que tengan esa visión? Yo pienso que lo más importante que necesita México ahorita es de que empresas como Google y como Facebook abran oficinas en México. Obviamente empresas como Wizeline, que ya contrata más de 100 personas ahí en Guadalajara, es bueno, vamos a contratar 500, pero ahorita si Google decidiera vamos a abrir algo en México, ellos podrían empezar a contratar 1,000 personas, 2,000 personas. Y lo bueno de estas empresas es que más que buenos sueldos, más que acciones y buenos beneficios, es que les enseñan a los empleados cómo ser emprendedores, cómo encontrar problemas que son mercados muy grandes, que si uno encuentra una solución, puedes crear una empresa que puede tener una plusvalía de arriba de $1,000 millones. Si vemos a la India como un ejemplo, en la India era como México ahorita, muchas empresas de servicios, no necesariamente creando producto. Después en el 2005 Amazon abrió en Bangalore y empezó a crear producto. Y después Google y Facebook y Microsoft empezaron a crear productos. Y si ahorita ves las 4 unicornios que están en la India, todos los fundadores trabajaron en esas empresas.
Y entonces necesitamos eso. Ahorita lo que estamos haciendo en Guadalajara, tenemos dos programas para impulsar a la comunidad. Tenemos una fundación que está muy enfocado en traer 20,000 nuevos trabajos de alta tecnología bien pagados para el 2020, educando a muchachos que están en la preparatoria que sistemas es ahora la manera garantizada de que te vaya bien. También programas de educación para emprendedores, ayudando a traer empresas de Estados Unidos a México. Y después del lado de Wiseline, pienso que estamos ayudando a la comunidad que vean cómo se hacen productos a escala global. Y empezamos un fondo que se llama Wise Fund. Es un fondo de capital de $5 millones. Yo soy el inversionista en ese fondo, que empleados que pasan por Wiseline, que duran 2 años, pueden salirse y el fondo invierte en sus ideas. Porque nosotros pensamos que en Wiseline van a aprender cómo ser buenos emprendedores. Ahorita de Uyala salieron 30 empresas, fueron como 40 emprendedores, porque ciertas empresas tenían 2 emprendedores. 19 de esas 30 empresas levantaron capital. De esas 19 empresas levantaron más de $100 millones de capital. De las empresas que se han vendido ya han regresado más de $100 millones de capital a los inversionistas. Y entre esas 19 empresas ya han creado 600 nuevos empleos y 300 de esos están en Guadalajara. Ese es el impacto que pueden tener los emprendedores en un ecosistema. Estas empresas obviamente pagan 10 veces más que en una maquiladora. Entonces, si vemos el impacto económico de 300 trabajos, es como 3,000 nuevos trabajos. Y eso para mí es como podemos ayudar a México. Acá en Silicon Valley existe el mito de la PayPal mafia, ¿no? La mafia de PayPal, de que los fundadores y primeros empleados fueron un gran impulso al ecosistema emprendedor en cuanto a que fundaron muchas empresas, generaron muchas ideas de negocio, etcétera. ¿Es algo así lo que te imaginas que estás apuntando a lograr? Sí, la realidad es que cuando uno pasa por las buenas y las malas, trabajando, cuando uno está peleando contra la competición, encuentras quién son los buenos, quién son la gente de confianza. Entonces, si una persona que hizo buena tarea en nuestras empresas me llega y me dice, hey, tengo esta idea, quiero empezar una empresa, obviamente le voy a invertir en esa persona porque creo en la persona. Y bueno, esta semana, estábamos hablando antes de empezar a grabar, un ejecutivo tuyo de aquí de Wiseline anuncia que se muda a Guadalajara, muy feliz. Dice, porque el Mexican Dream sí existe y el American Dream casi que ya no. Así es, yo ya pienso que el American Dream está en México. Que todavía sigue siendo el American Dream, porque estamos en las Américas. Sigue siendo el American Dream, pero ya está en México. ¿Por qué? En México, como ha habido tanta concentración de poder, dinero, influencia, ahorita hay muchas oportunidades, pero el problema es de que la gente que tiene el capital no tiene suficientes familiares o amigos para poder tomar todas esas oportunidades. Como si hablamos de alta tecnología, muchas de las familias fuertes y de influencia en México no saben de tecnología. Entonces tienen que abrir su círculo y eso va a jalar a mucha gente a la clase media. Entonces, si hablas inglés, si estás educado, te va a ir muy bien en México. Ahorita, vendedores, les pagaríamos lo mismo aquí en San Francisco que en México. Entonces, si hablas inglés, eres muy vivo, ven a hablar con nosotros. Estamos contratando vendedores ahí en Guadalajara para vender al mercado global. Me imagino tu historia y la de tu hermano incluso también. Se presta mucho para un guión de Hollywood, empezando de una infancia pobre, pero llegando a grandes logros académicos y profesionales, y es una mezcla de Good Will Hunting con McFarland USA, algo así. ¿Cómo la ves tú y qué crees que le falta? Como te digo, yo viví una infancia bonita, aunque éramos pobres. Mis padres siempre estaban ahí para nosotros. Y yo pienso que aquí el ejemplo y los que se destacaron más fueron mis padres. Que ellos se vinieron de México. Mi papá tiene una educación de 6º año y cuando tenía 13 años se murió su papá y a los 13, 14 años se vino a Estados Unidos a trabajar en el campo y mandaba todo el dinero a México y con ese dinero construyó una casa para su familia, mandó a 6 de sus hermanos a la universidad. Él es la persona ejemplar. Yo nomás seguí los pasos, sí, encontraba las oportunidades, pero
Mis padres me pusieron en una posición para poder tener esas oportunidades. ¿Y qué te falta lograr? Yo quiero cambiar el perfil de México y la dirección de México. Y pienso que con tecnología lo vamos a hacer. Bismarck, muchas gracias. No, gracias. Ahí está entonces la entrevista con Bismarck Lepe. Una confianza enorme en que México puede usar la tecnología para convertirse en un país que no es hoy, aunque tiene las semillas, digamos, para hacer algo así, y una visión muy ambiciosa que gente en México no tiene, ¿no? Es que el talento está. El problema a veces es percepción. Veamos lo que ha hecho un solo personaje que cree en México, en el mundo de tecnología. Imagínate si pudiéramos contar también con el gobierno y con empresas. Y obviamente esto se extiende a otros países de Latinoamérica, ¿no? Por supuesto. Porque México tiene la ventaja de que está muy cerca, pero hay varios países de Latinoamérica que hay gente que está viendo esas posibilidades, ¿no? Es la relevancia de un champion, de tener un champion. Y Bismarck Lepe es un verdadero champion para México. Un día van a hacer la película de Bismarck Lepe, como le dije en la entrevista, y va a ser McFarland USA cruzada con Good Will Hunting. Vas a ver. ¿Quién va a ser de Bismarck Lepe en la película? ¿Kuno Becker? O si tiene un giro cómico, Eugenio Derbez. Ahí está, Derbez. El Valle de los Tercos es el podcast que duerme 3 horas por día para lograr el éxito en Silicon Valley. No te vayas, después de los créditos viene un adelanto del próximo episodio. ¿Sabes dónde contactarnos? Ve al valledelostercos.com para encontrar nuestro Twitter, Facebook, Instagram, correo y hasta un formulario para mandarnos comentarios. Dinos qué piensas del programa y qué te interesa saber de Silicon Valley. Nos ayudas mucho si dejas una reseña en iTunes, como hizo Monsin9, que nos dejó 5 estrellas y dijo: excelente podcast. Muchas veces nos olvidamos de la competencia tan agresiva que hay en el mundo del startup. Estas reseñas nos ayudan a que nos encuentren más oyentes. La otra gran ayuda que puedes darnos hoy es ir a patreon.com/tercos y dejarnos una donación mensual para unirte a otros suscriptores que apoyan los podcasts independientes. Ayúdanos a continuar y hacer crecer este proyecto. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Editó este episodio Mariano Graglia en Buenos Aires, mi hermano. Nosotros somos Fernando Franco, que duerme un día sí y otro no, y Diego Graglia, que duerme cuando sus hijas, Alexandra y Maya, lo dejan, que es casi siempre. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.